Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Espero que haya sido una buena semana y hayamos podido poner por obra una adoración en nuestras vidas como lo vimos hace 8 días, ¿no? Saludos de Sergio, era el predicador invitado hoy, pero pues por cuestiones de la iglesia tuvo que viajar a Santa Marta urgente, no tenía a quien enseñar hoy. Seguimos con nuestro tema de adoración, cuarto mensaje. Un resumen rápidamente. Hemos visto qué es adorar a Dios y definimos que adorar es darle honor a Dios, ¿no? Venir a entregarle a Dios. Todos los domingos venimos a darle a Dios. Y hablamos de que no podemos darle a Dios si entre semana no hemos cargado nuestro corazón de adoración, ¿cierto? Salmo 45:1. Venimos acá con un corazón lleno y rebosante de la palabra de Dios y de una gratitud hacia Dios, y eso hace que podamos desbordarnos en adoración los días domingos. Hay 3 clases de adoración que no le agradan a Dios. Hay de los falsos: adorar a Dios como nosotros queremos, y adorar a Dios con la actitud equivocada. Hace 8 días hablamos de adoración aceptable y cómo la adoración aceptable tiene que afectar cada aspecto de su vida, ¿cierto? Cada aspecto de su vida. La adoración no es aquí los domingos 2 horas. La adoración son 24/7 y es lo que hacemos todos los días en nuestra vida. Hablamos de honrar a los hermanos, Romanos 14:18, y les dejé una tareita de que buscaran los unos por los otros que hay en la Biblia, ¿cierto? Son más de 20, unos por otros, perdonándonos, amándonos, honrándonos, todo esto que tenemos que hacer los unos por los otros, por cada uno de sus hermanos que está ahí al lado suyo. ¿Qué más? Adorar a Dios es evangelizar, Romanos 15:16. Es cuando vamos y proclamamos el mensaje de la salvación. De esa manera adoramos a Dios. Porque cada gentil que se convierte es un olor fragante a la nariz de Dios. Hablamos de no llevar vidas parecidas a los gentiles, Efesios 3:6. O sea que si su vida se parece mucho a los del mundo, pues tal vez no estamos adorando a Dios. Filipenses 4:18. Dimos que adorar a Dios es dar recursos para la obra de expansión del reino, ¿cierto? Hablamos de eso. Hablamos de invertir en el reino, de invertir en las iglesias, invertir en las misiones. Bueno, Filipenses 5:8, andando en toda bondad y justicia y verdad, eso es santidad personal. Que no podemos pensar que de lunes a viernes hacemos lo que queremos y el domingo venimos aquí a adorar. Eso no es verdad. Eso es una mentira de Satanás quizás. Y la gente la cree. Y por eso vemos algunas iglesias llenas, porque no hablan de pecado, sino hablan de la misericordia de Dios, y se les olvida otro aspecto muy importante que vamos a ver hoy. Filipenses 1:9, tenemos que estar llenos de conocimiento y dar fruto. O sea, ¿qué tanto estudia usted su Biblia? Todos los días nos levantamos a hablar con el Señor. Timoteo 2:2, hablamos de orar por todos los hombres con toda oración. Adorar a Dios es orar por todos los hombres. Ejercicios espirituales o disciplinas espirituales, como llaman algunos teólogos. 1 Timoteo 2:2, ahí está claro, tenemos que orar por todos los hombres con toda oración. Y culminamos con Hebreos 3:15, que ofrezcamos a Dios por medio de Él, de Cristo, sacrificio de alabanza, siempre andar diciendo gracias a Dios, porque Dios quiso esto, porque Dios quiso aquello, porque Dios hizo esto, porque Dios permite esto. Y hablábamos de no quejarnos tanto, sino más bien aceptar los sufrimientos, como dicen por allá los escritores bíblicos, sabiendo que esto traerá perfección a nuestra vida, ¿cierto? Y de hacer el bien con los de afuera y de la ayuda mutua con los hermanos, no os olvidéis, porque tal sacrificio se agrada a Dios. Ahí concluimos, ¿cierto? Dios quiere que lo alabemos con nuestra boca, pero también quiere que llevemos vidas justas y santas. Y hablábamos que la oración es un flujo que surge de 6 días, de lunes a sábado, donde usted quiere adorar a Dios con su vida. Donde usted se levanta, donde usted ora, donde usted busca la palabra de Dios para que le hable, donde usted sale a la calle a tratar de hacer el bien, ¿cierto? Y de ayudar a otros,
donde usted está pendiente de sus hermanos, está pendiente de su iglesia, está pendiente de dar gracias a Dios por todas las cosas. Y eso se hace aquí visible el domingo en medio de la asamblea, cuando venimos cargados nuestro corazón de agradecimiento a Dios y venimos lo expresamos a través de canciones y nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Ahí concluimos, ¿cierto? Si no estoy mal. Hebreos 10, 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acercarnos con corazón sincero a Dios, con plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y ustedes dirán, no, pero es que yo me baño todos los días, ¿cierto? Pero no se trata de eso. No se trata de que usted se bañe, se trata de que usted lave su cuerpo con la palabra de Dios, ¿cierto? Que usted se lave con la palabra de Dios. Recordemos el Señor cuando le dice a Pedro, venga Pedro, lava los pies. Y él dice, no, láveme completo. Y dice, no, usted ya está lavado, ya somos salvos. Pero nos ensuciamos con el pecado del mundo, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lavarnos? Lavarnos, ¿cierto? Lavarnos. Y después, ¿qué hacemos? Venimos a la iglesia y nos consideramos al amor y a las buenas obras los unos con los, no dejando de congregarnos. Hermano, nuestra vida no va a cambiar si venimos aquí cada 3 meses, cada 2 meses. Si somos inconstantes, va a ser difícil que su vida cambie y que usted reciba la palabra de Dios, ¿cierto? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Necesitamos adorar todos los días, es un estilo de vida, no algo que hacemos de vez en cuando, ni un día especial, ni una fecha especial, ni una hora especial. La oración no sucede en el vacío, fue algo que les dije, debemos estar llenos de lunes a sábado para ir a entregarle a Dios el domingo. Venimos el domingo a darle a Dios nuestros cantos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro dinero. Y que Él nos ministra a través de su Espíritu Santo cuando cantamos, cuando escuchamos la predicación y cuando damos las ofrendas. Así funciona esto. No puede funcionar de otra manera. A esos chicos los invité a que todos trajeran su Biblia de papel, porque realmente cuando están en el celular, yo no sé si están en el Facebook, en el WhatsApp, en el Instagram o están acá, ¿cierto? Pero los invité a todos a traer su Biblia y lo vamos a volver a hacer así, en papel. Por ahí de este año los regalos de cumpleaños van a ser algo muy lindo que les va a ayudar para que ahorren su Biblia, ¿cierto, mi amor? Listo. Lo que hacemos acá, la predicación, la alabanza, las ofrendas, la empanada, son solo estímulos para que adoremos a Dios, pero la verdadera adoración surge de su corazón. Eso es lo que yo quiero que entendamos de esas 4 predicaciones que tenemos. Filipenses 2:3. Ocupados en vuestra salvación con temor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como Él, por su buena voluntad. ¿Qué dice este versículo? Ocupados. No dice que vamos a perder la salvación, dice ocúpese, ya usted es salvo, ocúpese de esa salvación. ¿Y cómo nos ocupamos de esa salvación? Con temor subrayen ahí, con temor y temblor. ¿Será que tememos a Dios y temblamos delante de Él? Vayamos pensando en esto porque vamos a desarrollar la idea de santidad más adelante. Dios produce en ustedes el querer como Él. O sea que no hacemos nada si no estamos llenos del Espíritu Santo. Cristo, Dios los motiva a través de su Espíritu para que hagamos las cosas, ¿cierto? Me acuerdo del hombre que dijo, creo que fue Lutero, dijo que todo lo malo lo hago yo y todo lo bueno que ustedes ven en mí lo hace Cristo. Creo que fue Lutero. ¿Alguien que me diga? ¿Sí? Entonces tenemos que entender que Filipenses 3:3 es la definición de la iglesia. Pues los que adoramos a Dios por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. O sea que usted no cree que se salva porque es muy buena gente, ni nada de estas cosas. Usted se salva por la obra que Cristo hizo. ¿Y cuál es la obra? La obra de Cristo, ¿dónde comienza? ¿Cuando Él toma su cruz? No. Filipenses 2:5. Cuando Cristo decide allá en el cielo,
despojarse de su deidad y venir a vestirse como un hombre. Ahí comienza la obra, incluso más antes, cuando el Padre decide que su Hijo va a morir por los pecados de todos allá en la eternidad pasada. A veces pensamos que la obra de Cristo es la cruz, son los clavos, pero la obra de Cristo va mucho más allá. Entonces, debemos entender esto, porque Cristo decidió humillarse al quitarse de su deidad, al despojarse y venir a morir por la voluntad del Padre, para que de esa muerte hubieran verdaderos adoradores. Eso es lo que es la obra de Cristo. Y hablamos de Hebreos 11, que Abel adoró, Enoc caminó y Noé trabajó. Y a veces nos apuramos por ponernos a trabajar. Y nos olvidamos que primero tenemos que hacer adoradores aceptables y después caminar con Dios. ¿Caminar con Dios qué es? Que usted comience a disfrutar una relación con Él, que usted hable con Él, así como era Adán en el jardín del Edén, que él se levantaba y veía a Dios, pues por decirlo de alguna manera, porque Dios es espíritu y no lo podemos ver, sino porque entendamos más o menos lo que expresa la Biblia. Él tiene una relación con Dios y estaban ahí, y Dios caminaba con Adán hasta que él decidió pecar. Caminó con Enoc y después Noé vino y trabajó. Entonces la pregunta es: ¿estamos caminando con Dios? ¿Estamos hablando con Dios? ¿Estamos recibiendo respuesta de Dios? ¿Estamos honrando a Dios? ¿Estamos buscando lo que Dios quiere para sus vidas? ¿Estamos buscando qué es lo que Dios quiere que usted haga en medio de esta iglesia? Ayer hablamos eso con los varones por la mañana. Yo ya sé lo que Dios quiere para mí, algunos ya lo saben, pero la pregunta es: ¿usted sabe Dios para qué lo tiene en esta iglesia? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Dios para qué me quiere en esta iglesia? ¿Con cuál propósito me salvó Dios? Porque Dios no salva porque sí. Dios salva con un propósito. Y vamos a entrar en nuestra predicación de hoy. Perdón, todavía no sé qué tengo. No, pero no es tos. Tengo como un ardor acá en el pecho. El objeto de nuestra oración, ya vimos cuál es la oración aceptable. Ahora vamos a mirar a quién tenemos que adorar, ¿cierto? A quién tenemos que adorar y cómo tenemos que adorarlo. Dios quiere ser adorado desde siempre y para siempre. En el jardín del Edén, cuando crearon a Eva, ¿qué quería Dios de ellos? Que lo adoraran. ¿Y qué hicieron ellos? Adán, Eva, adoró a Satanás. Porque usted adora aquello que obedece, querido hermano. Si usted no le obedece a Dios, usted no adora a Dios. El Señor lo dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Listo. Y guardar es cumplir, hacer. Y después Adán adoró a su mujer. Porque ¿a quién le hizo caso? A la esposa, ¿cierto? En vez de hacerle caso a Dios. Entonces tengamos cuidado con eso. ¿Listo, hermanos? A lo que obedecemos es lo que adoramos. Vamos a ver algunos pasajes que muestran que Dios siempre ha querido ser adorado. Éxodo 19:8. En Éxodo 19 el Señor les dice a ellos las bendiciones, ¿cierto? ¿Me va a ayudar a predicar, joven? Vemos que cuando ustedes lo leen, no tengo el tiempo para leerlo todo, porque es muy largo, pero en Éxodo 19 el Señor da las normas para que ese pueblo sea bendecido, ¿cierto? Y les dice: si ustedes no tienen dioses ajenos delante de mí, y si hacen esto, los voy a bendecir. Y adivinen qué dice el pueblo. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esa es tal vez la mentira más grande en toda la Biblia, porque en el capítulo siguiente ya estaban haciendo lo que querían, ¿cierto? Y a veces los cristianos somos así, ¿cierto? Decimos: yo voy a hacer todo lo que Dios diga, pero apenas se nos ve la oportunidad, nos torcemos, ¿cierto? Y comenzamos a hacer según lo que nosotros queremos. Entonces perdemos la adoración. Entonces ese pueblo perdió la adoración. Versículo 20-22. Pero como Dios sabía todo, Él le dice a Moisés: dígale a los hijos de Israel:
Vosotros que habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces la adoración ahí se vuelve sacrificios, ¿cierto? Se vuelven sacrificios. Romanos 12:1. Dios quiere que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio. Esa es la forma de adorar a Dios. Dios quiere sacrificios para ser adorado. Antes eran los becerros, las vacas, los chivos. Ahora es tu propia vida. Y ahí es donde viene la importancia. ¿Cómo es tu vida? ¿Será que tu vida es un sacrificio aceptable a Dios? ¿Será que antes de venir acá a la iglesia los domingos por la mañana purificamos nuestros corazones, nos acercamos a Él y venimos a adorarle con corazones puros y con una conciencia limpia? Esa es una buena pregunta. Necesitamos hacer un sacrificio aceptable a Dios. ¿Qué más dice? Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. ¿Qué vemos ahí? Que las piedras tenían que ser de cantería, o sea, tenían que ser piedras sacadas allá de la cantera, que ningún hombre les hiciera ningún trabajo, porque si algún hombre hiciera algún trabajo sobre esa piedra, la piedra quedaba profana, no servía para nada. ¿Qué significa eso? Que Dios no quiere que lo adoremos con herramientas humanas. Él quiere ser adorado en espíritu y en verdad, ¿cierto? Y Él nos dio las herramientas, nos dio el Espíritu Santo, ¿cierto? Para que lo adoremos. Entonces ahí vemos que cómo Dios quiere ser adorado, ¿cierto? Como Él dice, como Él quiere, no como nosotros queremos. Isaías 66:22. Al final de la profecía de Isaías, después de 39 capítulos de juicio, después de mostrarnos al siervo sufriente, viene la redención del pueblo. Y ahí viene un poquitico de Apocalipsis. Ahí es donde les digo que Apocalipsis no es tan nueva como creemos. Ya habían hablado de Apocalipsis ahí Isaías. Y van a escuchar frases que se oyen en Apocalipsis. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová. En Apocalipsis habla de unos cielos nuevos y una tierra nueva, ¿cierto? ¿Saben que no es tan nuevo Apocalipsis? Ya Isaías lo había dicho. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, dice Jehová. Así permaneceré vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día en día, aquí vendrán a adorar, subraya y su palabra, adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Qué quiere decir ahí? Que la adoración va a ser eterna. La adoración va a ser eterna. Dios quiere ser adorado. Y ahí habla del infierno, donde el gusano no morirá, y los que no adoren a Dios irán al infierno. Salmo 22. El Salmo 22 habla de la crucifixión de Cristo, lo habla claramente, cuando dice que perros ladraban a mí, son los soldados romanos alrededor de Cristo, cuando dice que fui herido, que fui descoyuntado, cuando dice que Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, les recomiendo que lean el Salmo 22 porque es muy precioso, pero en el 25-28 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Habla del reino eterno. ¿Qué consiguió Cristo con su muerte? Que pase esto. Que los que no creían en Dios, los que no eran adoradores, quieran adorar a... Ahí lo dice, 2 veces usa la palabra adorar. Alabarán a Jehová los que le buscan. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces la obra de Cristo es para que busquen verdaderos adoradores. La salvación es igual a adoración, hermanos. Entonces si usted no adora a Dios correctamente, tal vez no sea salvo. O si somos salvos
y no lo adoramos correctamente, tal vez seamos cristianos que estamos en rebeldía. Y decía Luchito, Dios a todo el que ama y recibe como hijo lo disciplina. Hay alguien afuera, Manuel. Por había alguien ahí al pie de la Monte Camilo. Ahí llegó alguien, ¿sí? Creo que es Cristian Guayara. Bueno, Salmo 22, ¿listo, hermanos? Entonces Dios, todo su propósito es para que la gente lo adore, el pueblo lo adore. Vamos a 1 Corintios 14, 24. Y esto es muy interesante porque este pasaje habla de lenguas, que es un tema muy polémico, ¿cierto? Habla de lenguas. Entonces Pablo dice, yo hablo más de lenguas que todos ustedes, pero ¿qué tal si viene un incrédulo? Se asoma un incrédulo por la puerta y acá tenemos a 5 hermanos hablando en lenguas. Pablo dice, ¿acaso no pensarán que ustedes están locos? ¿Cierto? Entonces, las lenguas, si hay quien las interprete, está bien. Porque si no nos parecemos a la señora esta colombiana que habla lengua extraterrestre, ¿se han visto? Y nos reímos de ella, ¿cierto? Pero a veces los cristianos que dicen tener don de lenguas son muy parecidos, porque no entienden nada de lo que están diciendo. Nada. Por eso la Biblia dice, si no tenemos a alguien que traduzca las lenguas, no hablen en lenguas. Más bien, versículo 25, 24, pero si todos profetizamos y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón sea manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. ¿Les parece maravilloso? Cuando vean un hermano nuevo, un incrédulo, un indocto, ¿qué hay que hacer? Profetizarle. Y profetizar no es lo que hacen allá donde la señora Piraquive, donde lo llevan a usted y... Eso no es profetizar. Profetizar es cuando hablamos la palabra de Dios, la que ya está escrita. Somos profetas cuando llevamos el mensaje de salvación. Cuando usted da al incrédulo y le habla de su pecado, cuando usted da al incrédulo y le habla de la salvación, cuando usted da al incrédulo y le habla de que hay un Dios vivo, eso es profetizar. Entonces, ¿qué decimos acá? Que la gente se va a salvar a través de ¿qué? ¿De ver milagros acá? ¿De ver hablar lenguas allá? ¿De ver desmayados allá? No. Se va a salvar a través de la predicación de la palabra. ¿Y qué se va a volver con ese incrédulo? Se va a volver un adorador de Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es lo que hace la profecía verdadera. Hace que la gente crea en Dios, se adore, se postre y lo adore. Entonces dejemos de creer cuenticos de muchas cosas de esas, ¿listo, hermanos? Eso es un llamado a que pensemos en esto, ¿listo? Porque ahora las iglesias más llenas son las que hacen más show, ¿cierto? Entonces vemos y entendemos que Dios quiere ser adorado y que cada persona que se salva es un verdadero adorador. Eso es lo que quería dejar claro con esos pasajes, y hay muchos más, pero el tiempo no nos da. Vayamos a nuestro pasaje, Juan 4, 20 al 24. Espero que después de tanto repetirlo ya no lo sepamos de memoria. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Después de 3 predicaciones vamos a entrar al pasaje. Vamos a hablar del pasaje. Este pasaje surge de que Jesús confronta a los líderes religiosos allá en Juan 2, coge un látigo y en el templo saca a los falsos adoradores. En Juan 3 explica la salvación a Nicodemo, ¿se acuerdan? Y en Juan 4, él, siendo un judío, va por un camino,
para llegar de Judea a Jerusalén, si no estoy mal, de Jerusalén a Judea. Bueno, alguna de las dos iba. ¿Y qué pasa? Que el Señor se desvía, porque Él no tenía que ir a Samaria, porque había una ruta, porque los judíos no se juntaban con los samaritanos, ¿cierto? Ahí en su libro, ahí en su Biblia, cuando hablamos de este pasaje, el Señor dice, ahí al principio del pasaje, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, versículo 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué creen que era necesario pasar por Samaria? Sí, porque Dios le tenía una cita divina, no es casualidad. Jesucristo hacía la voluntad del Padre. ¿Quiénes eran los samaritanos? Allá en Segunda Reyes 17, el reino del norte, las 10 tribus, son tomadas por el rey de Asiria, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y entonces, ¿qué dejan ahí? En ese pueblo, en esa tierrero, ¿qué dejan? Los pobres. Entonces los pobres se quedan ahí y los ricos se los llevan para allá, para Siria. ¿Y qué pasa? Los babilonios llegan y comienzan a juntarse con los asirios, ¿cierto? Y tienen hijos. Y estos hijos son los llamados samaritanos. Entonces, para los judíos los samaritanos eran menos que perros. Eran despreciables, no se juntaban con ellos, no comían lo que tenían que comer. Y tenían una ruta alterna para ir a Jerusalén, para no pasar por donde los samaritanos. Es como si yo quisiera ir de aquí a mi casa y en vez de coger por la cesta, porque ahí en la cesta a veces es peligroso, decidiera coger por la Boyacá y me desviara así. Eso era más o menos lo que hacían ellos. Se desviaban casi medio día de camino para no pasar por Samaria, porque creían que se contaminaban y que esa gente no era digna de ellos. Pero como el Señor Jesucristo andaba en conexión con Dios, Él viene a la mujer samaritana y empiezan a hablar de agua, ¿no? Él se sienta en un pozo y dice, tengo sed, y empiezan a hablar ahí. Y el Señor pasa de una conversación terrenal a una conversación espiritual, y lo hace muy sencillo, ¿no? Dice, venga, tengo sed. Y ella dice, ay, pero acá no hay agua y usted no tiene con qué sacar, muéstreme el balde que usted tiene. Y el Señor le dice, no, yo no tengo agua, pero yo vengo a ofrecerte un agua con la que no vas a tener sed, y ahí se desarrolla la vaina. Y el Señor le muestra su pecado, le dice, llame a su marido, y ella dice, no tengo. Y ahí comienza la cuestión. Entonces ella pregunta, al versículo 20, nuestros padres adoraban en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos querían adorar a Dios, ¿cierto? Y ese monte se llamaba el monte Gerizim. Y ahí hicieron un templo. Ahí les voy contando, hicieron un templo. Y había otro templo en Jerusalén, ¿cierto? Y los judíos decían que Dios, ¿dónde se encontraba? En Jerusalén, ellos afirman. Por eso ellos quieren hacer el templo, porque dicen que si no hay templo, Dios no está. Dios no está. Y los samaritanos iban a Gerizim y allá adoraban. Entonces la samaritana pregunta, Señor, ¿dónde tenemos que adorar? ¿O aquí o allá? Y el Señor le dice, estás equivocada. Llegará el momento en que ni en este monte ni en este otro adorarán a Dios, sino que la adoración va a cambiar. El Señor cambia la adoración. La oración ya no es en lugares, iglesia. La oración no es aquí metidos en estas 4 paredes. La oración no es metido en la iglesia tradicional. La oración no es en Semana Santa. La oración no es los Viernes Santos que no podemos ver televisión porque pecamos. La oración no es nada de esto. La oración ahora es una relación con Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Versículo 23. Dios busca verdaderos adoradores. Entonces la salvación nos lleva a ser verdaderos adoradores al dar una oración espiritual verdadera y aceptable a Dios. Y eso solo es posible por la obra de Cristo. Versículo 21. Adoraréis al Padre. Versículo 23. Adorarán al Padre. Versículo 24. Adorarán al Padre. Entonces, ¿a quién debemos adorar? Al Padre. Esta es una predicación temática doctrinal porque estamos hablando de una doctrina fundamental que es la adoración y el tema es la adoración.
¿Qué nos enseña este pasaje? Que debemos adorar a Dios el Padre. Al final del versículo 24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios es Padre, ¿cierto? Eso es muy importante que lo entendamos. Dios es espíritu y debemos adorarlo en espíritu. Y Dios es Padre. Ahí aprendemos dos cosas primordiales de Dios. Su naturaleza esencial, que Él es espíritu. Por eso les decía que ustedes no pueden imaginarse a Dios, porque Dios es espíritu. Ustedes no pueden imaginarse en un viejito allá muy bonachón. No pueden imaginarse a ninguna persona, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Vamos a hablar de adorar a Dios en espíritu, que es nuestro tema hoy. ¿Qué dijo el Señor Jesús que era un espíritu? ¿Quién se acuerda? Lucas 24. Cuando están reunidos en la casa y llega Él de sorpresa y todos se asustan. Y Él dice, ¿tienen algo de comer? ¿No? Vayamos al pasaje, por favor. Lucas 24:39. Están reunidos los discípulos y Él llega. Se aparece. Y ellos se asustan mucho porque creen que es un espíritu. Y Él les responde, versículo 39. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, Él define que es un espíritu. Un espíritu no tiene ni carne ni huesos. O sea, Dios no es un humano. Dios no es como nosotros. No es como nosotros. Es espíritu. No tiene ni carne ni huesos. Ahí en el versículo 24 dice, Dios es espíritu. En la escritura original dice el espíritu, el Dios, queriendo decir que Dios es espíritu y el espíritu es Dios. Hace igual al espíritu y hace igual a Dios. Dios es un espíritu eterno, omnipresente. Vayamos a Isaías 40:18, que tal vez es la escritura más preciosa que hay sobre la idolatría, queridos hermanos. Si usted quiere leer qué tan pecaminosos somos al idolatrar cosas, lea Isaías 40. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. ¿Los ricos qué hacen? Funden oro y plata. Isaías 40:18. Pero como todos no son ricos, entonces el 20 dice, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Qué hace el pobre? Coge una madera y hace un ídolo. Y hay mucha gente que cree que Dios vive allí en la iglesia de aquí, vive en esta iglesia, que Dios está contenido en la imagen del divino niño, que Dios está contenido en la imagen de San José, o en la imagen de la Virgen, o en la rosa de Guadalupe, o en la rosa de no sé qué más. Eso no es verdad, porque Dios es un espíritu eterno y omnipresente, ¿cierto? Dios está en todas partes. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte a nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, los hace como cosa vana. Como cosa vana. Versículo 25. ¿A qué pues me haré semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Está que cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿A qué haremos semejante a Dios? ¿A qué hacemos cada uno de nosotros semejante a Dios? ¿Un Dios de bolsillo? ¿Un ídolo? ¿Cómo usted percibe a Dios? Pues le cuento, querido hermano, que la única manera de percibirlo es como un espíritu eterno y omnipresente. Jeremías 23:23. ¿Soy acaso solo Dios de cerca?
dice el Señor. ¿No al mismo tiempo estoy lejos? ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra?, dice el Señor. Dios no puede reducirse a algún lugar. Él no es un Dios en algún lugar, Él es un Dios en todo lugar. Y a veces parecemos, perdónenme la palabra, necios, porque percibimos a Dios como nosotros lo creemos. Entonces uno cuando era niño, ¿qué hacía? Hacía la maldad donde la mamá no lo viera, ¿cierto? Y así somos con Dios. Lo hacemos al escondido de noche para que Él no nos... Porque nosotros percibimos las cosas como nosotros. Si yo le digo a usted, ¿qué es lo que necesita una persona para ver? ¿Qué es lo primero que usted me responde? ¿Necesita? Ojos. Pero para Dios no es así. Porque nosotros estamos limitados por nuestros sentidos. Nosotros solo percibimos lo que vemos, lo que olemos, lo que probamos, lo que sentimos y lo que... Pero Dios va más allá de eso. Dios trasciende estas cosas. La creación es tan maravillosa que los gatos ven en colores que nosotros no percibimos. ¿Se han estudiado cómo ven los gatos? ¿Cómo ven los perros? ¿Cómo ven algunos animales, cierto, Danielita? Algunos animales ven en rojo, otros ven en azul, otros ven en blanco y negro. Esos deben ser los más viejos, ¿cierto? Porque todavía ven en blanco y negro. Entonces, hermanos, no creamos que Dios es un Dios de un solo lugar. No creemos que nos vamos el domingo y dejamos a Dios aquí encerrado. Y entre semana, Él no nos va a ver. Allá el domingo cuando yo abra, pues allá arreglo con Él. No. Tenemos que arreglar las cuentas con Dios todos los días. En 1 Samuel 5 hay una historia muy interesante, porque los filisteos creían que Dios se representaba de alguna manera y que el arca era la forma de ese Dios. ¿Y se acuerdan que meten el arca allá donde el dios Dagón? Y al otro día amanece la estatua caída. La levantan otra vez y la ponen ahí. Y al otro día amanece sin cabeza y sin piernas. Dios que está diciendo, no me representen, porque es que yo no necesito ser representado, porque yo soy un Dios, un espíritu eterno. Nadie me puede contener, no estoy en ninguna parte. Salomón dijo, te hice un templo, pero aquí no puedes contener porque tú eres el Dios eterno. Y a veces pensamos que podemos meter a Dios en la camándula, o meter a Dios en el crucifijo, o meter a Dios, no sé, en la billetera allá en la oración. No he visto personas que caen en una oración ahí en la billetera y creen que Dios está ahí metido. Primera de Reyes 20 es otra ilustración interesante, porque Acab, que era un rey malo, lo van a tomar los arameos, y Dios ve que los arameos dicen, no, Dios es un solo de las montañas, Él no es de los valles, ataquémonos en los valles. Y Dios dice, no, como yo soy Dios en todo lugar, los voy a... Y acaba con los arameos, y le libra la vida a Acab, ¿cierto? Y así hay muchos versículos donde podemos empezar a mirar que Dios no lo podemos ni contener, ni mucho menos hacerlo alguna imagen. 23, en el versículo 23 el Señor dice, allá en Juan 4, por favor vayamos todos a Juan 4, versículo 23. Se me perdió el versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo Él? La hora viene. ¿A qué se refería? A la cruz. Pero ahora es porque Él ya estaba acá en carne. Jesús está diciendo, yo tengo aquí el antiguo pacto y aquí el nuevo pacto, y yo soy el que voy a hacer que ese pacto se cumpla, y voy a lograr que ustedes, que yo, tenga una nueva relación con Dios a través de Cristo, a través de Cristo, ¿cierto? Dios está disponible en cualquier lugar y en cualquier momento para un adorador verdadero. Salmo 51, 17. A Dios no le importa el lugar donde usted le adora. Le importa la actitud con que usted lo adore. Usted puede parar, les decía yo allá en el Transmilenio, usted puede adorar a Dios entre toda esa gente apretándolo. Claro, ¿cierto? Puede adorar a Dios en el carro, en el trancón. Puede adorar a Dios cuando la gente no llega a comprarme los chorizos. Claro, lo puedo adorar cuando estamos enfermos, cuando la situación está difícil. ¿Podemos adorar a Dios? Claro que sí, ¿cierto?
¿Qué enseña la Biblia? Que Dios está disponible para un adorador verdadero en cualquier lugar y a cualquier hora. Porque Jesucristo nos abrió el acceso al Padre, Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué hizo Cristo? Nos abrió un camino nuevo. Ya no necesitamos ni al pastor, ni al cura, ni a yo no sé quién para que nos acerque a Dios. Cada uno de los que hemos creído en Cristo tenemos acceso al Padre. No olviden eso, porque a veces creemos que todavía necesitamos a personas para que entren allá al altar a pedir por nosotros. No, si usted cree en Cristo, el altar está abierto. Y tenemos sistemas de adoración en estos tiempos que son muy parecidos al sistema judío, donde había un sacerdote que era el que tenía como el teléfono de Dios, ¿cierto? Como el Papa, que la gente cree que el Papa tiene una comunicación mejor con Dios. Y hay muchos movimientos cristianos donde está pasando eso, queridos hermanos, donde el pastor se vuelve un Dios casi, ¿cierto? Y donde el pastor tiene la comunicación directa con Dios, ¿cierto? Dice, no, pastor, hable usted con Dios, que es que a usted sí lo escucha. Eso es una mentira del diablo. Porque ¿qué dice ahí? Él es el camino. Nadie se acerca al Padre si no es por mí. Por mí. ¿Y debemos venir acá los domingos a adorar? Sí. Dios tiene una bendición especial para su pueblo cuando se adora para adorar. Y ustedes se preguntarán, los que han leído la Biblia, pero ¿por qué dice que el brazo fuerte del Señor me sostendrá? ¿Y por qué dice que Dios oye? ¿Y por qué dice que Dios ve? ¿Y por qué dice que con su diestra me sostendrá? ¿Y por qué dice que Él camine? ¿Por qué dice que Él se sienta? ¿No me preguntan ustedes eso? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque la Biblia utiliza una palabra muy extraña. La voy a leer literalmente porque no me la puedo aprender. Antropoformismo. Antropoformismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia usa palabras que nosotros podamos entender, ¿cierto? Cuando hablamos de fuerza, ¿qué nos imaginamos? Un brazo, ¿cierto? Cuando hablamos de autoridad, nos imaginamos una persona sentada en un trono. Pero Dios, si es espíritu, ¿cómo se va a sentar? Y si vamos a más allá, la Biblia dice que el Señor nos cubre con sus... Entonces, ¿Dios es un pájaro? ¿Cierto? ¿Cierto que no? Dios es espíritu. Entonces, la Biblia usa eso para que nosotros en nuestra mente limitada podamos entender algo de Dios, ¿cierto? Porque si usted lo toma literal, estamos fregados. Porque si usted toma literal cuando dice que está sentado en el centro de la tierra, entonces usted se imagina a Dios allá, ¿cierto? Pero no es así. Simplemente para darnos a entender que Dios se sienta porque es autoritario. Nadie está por encima de Dios. ¿Listo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo primero que aprendimos hoy? Que tenemos que adorarlo en espíritu, porque Él es espíritu. Él es espíritu. Segunda cosa, y con eso terminamos, apenas, vean, 10 minuticos. Prometí que la predicación iba a durar 45. Luisito me entregó faltando 5, ¿cierto? ¿Faltando cuánto? 5 a las 11. Digamos que a las 11. ¿Sí se dieron cuenta de algo hoy? Todas las canciones de una u otra manera utilizaban la palabra Santi, o tú eres santo, ¿cierto? Y ese es el segundo aspecto que quiero que miremos hoy. Primero, a Dios hay que adorarlo como espíritu, y segundo, hay que adorarlo en su santidad. Salmo 96. Anoten ahí, Salmo 96. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y después dice, temed delante de Él toda la tierra. Vayamos pensando en esto. Si de verdad pensamos que Dios es santo, y creemos que Él es santo, y afirmamos que Él es santo, ¿será que podemos entrar delante de su presencia como querramos? ¿Qué dice ahí?
Ay, no está. Temed. Salmo 96. Temed delante de Él. O sea que la santidad está asociada con Él. Con el temor, ¿cierto? Con el temor. La santidad es el atributo que hace que Dios sea Dios. La santidad de Dios es que Él no conoce el mal por acción. Él no hace nada malo y todo lo que hace es justo. Justo. La santidad es lo que aparta a Dios de nosotros. La santidad es lo que hace que Dios sea Dios y nosotros seamos humanos pecadores. ¿Qué día surgió la pregunta el miércoles de oración? ¿Y por qué pasó lo de Chile? ¿Acaso Dios no es santo? Y yo les digo, recordemos que la tierra está bajo maldición y la paga del pecado es... Listo, ahí está tu respuesta. Ya. No le busquen más. No duden de la santidad de Dios ni la bondad de Dios. ¿Listo? Porque empezamos a hilar muy delgado. Es el atributo más difícil de explicar, por lo que les acabo de decir. Porque si decimos que Dios es santo, nos imaginamos que Él solo hace cosas buenas a los ojos de nosotros. Pero como es que Él es Dios, Él percibe las cosas diferente a nosotros. Y hay mucha gente que cuestiona, acá es que usted habla con un incrédulo, pero si Dios es bueno, ¿por qué se murió el niño de 2 años allá ahogado en Usme? ¿No será porque sus papás fueron pecadores y no estaban ahí pendientes de su hijo? Pero le echamos la culpa a Dios. Como es más fácil, ¿cierto? Y así, la gente empieza a hilar muy delgado. Muy delgado. La santidad es el atributo esencial de Dios y no es compartido con nosotros. ¿Listo? Nosotros no podemos llegar a ser santos como Él es santo. Tenemos que tenerlo bien claro. La santidad personifica el misterio de su majestuosidad y esto nos hace mirarlo con asombro y entender un poco de su majestad. Para poder adorar a Dios debemos entender su santidad. A veces pensamos que la adoración a Dios es venir a cantar, venir a emocionarlos un ratico, pero no. Y en los púlpitos ya no se habla de la santidad de Dios, ¿cierto? Las iglesias tienen un Dios que es un monstruo, porque tienen un brazo grandísimo que es misericordia y gracia, y un bracito chiquitico que es santidad. Entonces venimos acá a la iglesia a adorarlo como mejor nos parece, con vidas llenas de pecado. Y venimos a presentarnos delante de Él con vidas llenas de pecado, sin arrepentimiento, haciendo lo que mejor nos place, disfrutando de los placeres del mundo. ¿Y verdad creemos que podemos adorar a Dios así? Porque la gente abusa de su perdón, ¿cierto? Siempre que usted le pregunta a alguien, ¿qué piensa de Dios? No, es que Él es misericordioso, Él es bueno, Él es bondadoso. ¿Y cuántos dicen que es que Él es santo? ¿Y cuántos dicen que es que Él es fuego consumidor? ¿Y cuántos dicen que es que podemos perder la vida si entramos delante de su presencia con pecado en nuestra vida? No se dice mucho, ¿cierto? Porque no nos gusta. Y es el atributo menos enseñado en las iglesias. Por eso es que venimos acá en cualquier condición y entramos delante de Dios de manera imprudente, apresurada, irreverente, con vidas llenas de pecado y con irreverencia. Por eso llegamos cuando mejor nos parece. Por eso le ofrendamos lo que mejor nos parece. Si temiéramos delante de Dios, llegaremos aquí todos faltando 10 para las 10. Pero como no, como es que Dios es tan bueno, Él me va a perdonar eso. Es que Dios es mi amiguis, Él es mi bacán, Él es aquí conmigo, ya ve los dos. Eso no enseña la Biblia. Dios no es nuestro amiguito. Y ahora están humanizando a Dios. Y creemos que Dios es igual a nosotros. Lejos de eso, Dios sigue siendo santo y sigue siendo Dios. Sigue siendo santo y sigue siendo Dios. Pero como ahora ya no pensamos en esto. La iglesia moderna ha desdibujado a Dios. Ya no se habla de pecado. Ya no se habla de que tenemos que tener un sentido de impiedad al estar delante de un Dios santo. Me puse a mirar en la Biblia y en Hebreos 12:28 dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego
consumidor. ¿Realmente le tememos a Dios? ¿Y queremos reverenciar a Dios? Esa es la pregunta. ¿Tenemos vidas que reverencien a Dios? Éxodo 20:19. El pueblo asustado cuando escuchó allá las trompetas y los truenos y que la tierra se movió, le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros con Moisés, pero tú ve y habla con Dios para que no muramos. El pueblo se asustaba al ver el poder de Dios. ¿Será que tememos delante de Dios? ¿Será que entendemos que aún creyendo en Cristo Dios puede tomar la vida de nosotros cuando llegamos con vidas impuras y llenas de pecado delante de Él? ¿Acaso Dios no tomó la vida de Ananías y Zafira? ¿Acaso Dios no tomó la vida de algunos hombres de la iglesia de Corinto? Pero como Dios es fresco, pues hagamos lo que queramos. Y entramos delante de Él como queremos, llegamos a la hora que queremos, hacemos lo que queremos. Porque es que como Dios perdona todo, pero no es así. Segunda Timoteo 2:22. Pablo le aconseja a Tito: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio que invocan a el Señor. Usted para invocar a Dios tiene que tener un corazón limpio. Y claro, todos me dirán: no, Alejandro, eso es imposible, porque todavía estamos en la carne. Claro que es imposible. ¿Todavía pecamos? Claro que sí. Pero ¿cómo podemos tener un corazón limpio? Confesándolos cada vez que lo cometamos. Porque cuando usted comienza a cometer un pecado en su vida y no se da cuenta que ese pecado y lo comete, se va volviendo de corazón duro. Por eso Juan aconseja que confesemos esos pecados, porque Él es fiel y justo para librarnos de toda maldad. ¿Ustedes confiesan sus pecados todos los días? ¿Llegan delante del Señor: Señor, perdóname porque soy un pecador? ¿O llegan delante del Señor: Señor, por favor, dame esto, necesito esto? ¿Cuál es la manera de entrar delante del Señor de cada uno de nosotros? ¿Será que vamos humillados, postrados, diciendo: Señor, perdóname porque soy un pecador y no merezco ni siquiera estar aquí delante tuyo? Esa es la actitud para venir a la iglesia. Sigamos. Moisés 3:5. Cuando está la zarza y Moisés todo contento allá, ¿qué le dice el Señor? Quíteselos, porque va a entrar en lugar santo. Cada vez que nos acercamos a Dios tenemos que tener cuidado cómo vamos, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Isaías 6, que es el que todos nos sabemos. Se le aparece la imagen a Isaías y ve los arcángeles volando y se tapan sus ojos y se tapan sus pies. Isaías dice: ay de mí, porque soy un hombre de labios impuros. Y siente que Isaías se muere al estar delante de la presencia de Dios. Esa expresión ahí es que se está muriendo al estar delante de Dios Santo. ¿Qué sentimos nosotros cuando entramos en la presencia de Dios? ¿Sentimos temor de que Él pueda juzgar nuestros pecados? Job 42:5-6, hablaba esta mañana con unos hermanos de esto. Job pasó por todo el sufrimiento y era un hombre que adoraba a Dios, claro, hacía sacrificios por su familia. Y después de todo esto que le pasó, él dice: de oídas te había, pero ahora mis ojos. ¿Y qué dice después? Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento y me avergüenzo en polvo y ceniza. Jueces 3, los papás de Sansón dicen: moriremos porque oímos a Dios. Habacuc 3, cuando Habacuc ve a Dios, tiemblan sus rodillas. Esdras 9:5-6. Esa es la actitud correcta. Debemos entender que somos pecadores y entrar postrados, como decía mi hermano. Les aconsejo que lean Esdras 9:5-6. El versículo 15. No podemos estar en su presencia a causa de nuestro pecado. Esa es la manera de entrar delante de Dios, postrados, diciendo: Señor, no soy digno de estar aquí porque soy pero gracias, porque gracias a Cristo me has abierto esta puerta. No podemos creernos muy escogidos, ni muy elegidos.
y que por eso podemos hacer lo que queramos. Y así podemos seguir todo el día. En Marcos 4, cuando los discípulos están en la barca con el Señor y Él calma la tormenta, los discípulos están aterrorizados de tener al Dios vivo en la barca, ya no les importa la tormenta. Pero como Jesús es nuestro parce ahora, dicen muchos, entonces no nos importa, no nos importa. Mateo 8, ¿se acuerdan los demonios que se van entre unos cerdos? Toda esa ciudad que sintió temor al ver al Dios vivo mostrando su poder, se atemorizaron y dijeron: Señor, váyase, váyase, que no queremos que esté aquí. Pero como ahora se vendió la idea de que Jesús es, entonces entramos delante de Él como mejor nos parece. Y todas debemos seguir teniendo temor de Cristo. Pero en Lucas 5, cuando está nadando y saca los pescados, ¿qué dice? Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Soy un pecador. El verdadero adorador, anoten esta frase por favor, el verdadero adorador debe venir con un espíritu quebrantado por su pecado, que ve el pecado y lo confiesa continuamente. Eso es un verdadero adorador. Cuando entramos delante de Dios con un espíritu quebrantado por su pecado, porque seguimos siendo pecadores, redimidos, pero pecadores. Eso es un concepto que tenemos que tener claro en nuestras vidas, porque a veces nos sentimos redimidos y ya creemos que no tenemos que confesar ni hacer nada más. Somos pecadores, redimidos, pero aún somos pecadores. Y tenemos que tener cuidado cómo entramos delante de Dios. Debemos vivir la vida cristiana con temor. Entendemos que Él puede quitarnos la vida. Y vida cristiana de gratitud porque entendemos que Él no lo hace. Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Malaquías. En Él no hay sombra de variación. Santiago. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos. Si Dios quisiera implementar su santidad, tendría todo el derecho, porque la paga del pecado es, pero Él es tan misericordioso que nos perdona, y a veces abusamos de eso, y tenemos vidas desagradables ante Dios. Abusamos de la gracia de Dios y del perdón de Dios, y pecamos, y decimos: no, pues que solo fue una, no es que solo es un vino, no es que solamente fue esto, no es que solamente fue una salida, no es que solamente fue media hora. Y abusamos de Dios. ¿Qué creemos? ¿Que porque Dios no hace lo del Antiguo Testamento no lo puede hacer ahora? Claro que sí. Entonces vamos al Antiguo Testamento, hay personas que dicen: no, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, y ese Dios era terrible, pero el del Nuevo es solo misericordia y gracia. ¿No acabamos de leer que Dios no cambia? Entonces, como mató a unas personas allá, a los dos hijos de Aarón, porque entraron con unos traguitos al templo. Entonces algunos cristianos se la pasan chupando y emborrachándose. Pero como Dios no me quita la vida, entonces hagámosle, como Él me perdona. Y abusamos del perdón y de la gracia de Dios, ¿cierto? Estamos como las películas, uno al año no hace, y nos comportamos como los gentiles. Vamos haciendo negocios en el mundo, pecando, robando, hurtando. ¿Será que Dios no puede hacer lo mismo que hizo con Ananías y Zafira? Si no le traemos lo que le corresponde, ¿será que no puede matarnos? Seguramente sí. Pero como no lo hace, entonces abusemos del Señor, que es como Él no dice nada. Entonces, hermanos, concluyamos con Jeremías 6:16. Esta es la palabra de ánimo esta mañana. Dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. El Señor les da la solución. Vayan por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para sus almas. Pero algunas personas responden: no, ese no es el camino que queremos. Dios les ofrece el camino. Tengan vidas justas, bondadosas, llenas de verdad.
Pero no, la gente dice, no, yo quiero el camino donde yo hago lo que quiero y dejo a Dios el domingo acá en la iglesia y vuelvo el domingo y lo cojo. Jeremías 7:8. ¿Y por qué Jeremías? Porque estoy leyendo Jeremías y el Señor me habló tan claro, hermanos. Utilizó a mi hermano Carlos y después me habló a mí. Porque yo estaba llegando tarde, me estaba perdiendo el tiempo de la oración. Por ahí de vez en cuando me echaba una cerveza. Y no me da pena confesarlo acá. Pero el Señor me ha convencido de que tenemos que dejar todos esos hábitos. Por eso en las celebraciones de esta iglesia ya no se acepta vino. Y muchos me dicen, no, es que ese man se volvió, ¿cómo es que dicen? Mojigato. No me importa. Yo prefiero temerle a Dios. Jeremías 7:8. No se dejen engañar, ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está acá. Los de Israel decían, como el templo está aquí, no os va a pasar nada malo. Entonces usted puede decir, como yo voy a la iglesia cada 8 días, ¡ja! No me va a pasar nada malo. Pero vea lo que el Señor les contesta. Es una mentira. De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir, quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen, y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Que no podemos venir los domingos y decir, no, ya fui a la iglesia y entre semana hacer lo que mejor queramos. Necesitamos cambiar nuestras vidas, queridos hermanos. Necesitamos temer delante del Señor porque es que Él es santo. Santo, santo. Jeremías 7:5. Esta es la promesa que el Señor trae para hoy, para todos nosotros. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos a rendir culto a otros ídolos. El Señor tiene la misericordia hoy disponible. Si abandonamos los falsos ídolos y deseamos de vivir vidas injustas y llenas de pecado. Ese es el mensaje del Señor. El Señor quiere traer misericordia a sus vidas. Nos preguntamos por qué la cosa va mal, por qué el matrimonio va mal, por qué los hijos van mal, por qué la economía va mal. Pensemos si realmente estamos adorando a Dios, si estamos andando en caminos justos, si estamos teniendo vidas agradables delante de Él y no estamos viviendo una religión de cada 8 días. Querida iglesia, les animo a que tomen el camino antiguo, el camino justo, el camino vivo y bueno que el Señor ha abierto y llevemos vidas justas y santas. Ese es el llamado que el Señor hace hoy, para que podamos ser verdaderos adoradores y así poder contemplar las bendiciones del Señor y así poder ver su mano poderosa en nuestras vidas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor, que redarguye nuestros corazones, Señor. Y tal vez pensamos que tú nos regañas, pero como decía mi hermano Lucho, no. La disciplina es que tú quieres corregirnos, Señor. Tú quieres decirnos, si están haciendo esto mal, ahora hagan esto bien. Eso es lo que tú nos quieres mostrar, Señor. Que corrijamos nuestros malos caminos, que no pensemos que una vez no hace daño, que no pensemos que si lo hacemos solo cada tanto tiempo no es pecado, Señor. Porque tú conoces las intenciones del corazón y tú conoces nuestros deleites, Señor. Hoy oro, Señor, porque tú permitas que esta congregación sea una congregación de verdaderos adoradores, Señor. Que nuestras vidas sean vidas que la gente pueda leer, sean cartas abiertas a todos y todos puedan ver cómo tú obras, Señor, en medio de esta iglesia, Señor. Que tú permitas, Señor, que seamos verdaderos adoradores y que te adoremos en la hermosura de tu santidad, Señor, porque tú eres santo, santo, santo. Y que temamos delante tuyo, Señor, y que cada vez que vayamos a cometer algún pecado entendamos de que tú puedes quitar nuestra vida, Señor. Oh Padre Santo, Señor, que no vivamos con miedo, porque el miedo es cuando tememos a las consecuencias. Pero el verdadero temor reverente delante tuyo es cuando entendemos quién eres tú y que algún día tendremos que dar cuentas delante tuyo, Señor, y eso debe hacer temer nuestro corazón, Señor. Te doy gracias por tu congregación, Señor. A mí primero, Señor, que tal vez como dijo Pablo yo sea el peor de los pecadores y el primero, Señor.
Pero tú has venido redarguyendo mi vida, Señor, y me has venido mostrando cosas a través de los hermanos, y te doy gracias por esto, Señor. Y oro también por tu iglesia, Señor, para que tú permitas que nuestras vidas sean realmente santas, Señor. Y que no pensemos que porque venimos los domingos a la iglesia, ya estamos, Señor, anotados en el libro de la vida, Señor. Sino que al venir el domingo a la iglesia debe ser una forma de animarnos al amor y a las buenas obras para entre semana vivir las vidas que tú quieres que vivamos, Señor. Te alabamos, mi buen Señor. Perdónanos, Señor, como dijo Esdras, Señor. Porque nuestros pecados, Señor, ya no nos podemos contar, Señor. Pero también te damos gracias porque tú eres misericordioso, Señor. Y aún sigues teniendo gracia con esta iglesia tuya y con la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por esto y que tu Espíritu Santo nos enseñe a llevar una verdadera vida de adoración. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos.